Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa tarde del día 17 de octubre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle que usted haya dispuesto este tiempo para poder seguir estudiando con nosotros la bendita, poderosa y santa palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque Él hasta aquí nos ha ayudado, nos tiene con bien, nos ha cubierto, nos ha guardado, nos ha protegido, de tal manera que podemos estar juntos en esta tarde. También seguimos agradeciéndole al Señor lo que Él está haciendo en nuestro país. Él le está poniendo la cadena al coronavirus y tenemos un respiro de todo lo que nosotros hemos vivido durante esta pandemia. Esta pausa nos ayuda también a tener una recuperación de nuestra economía, la cual ha sido totalmente golpeada por causa de esta terrible pandemia. Como yo siempre le digo, póngase cómodo, cómoda y vamos a iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, en esta tarde te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque una vez más tú nos das el privilegio de poder estar juntos para seguir estudiando tu palabra. Perdón, tu palabra es nuestro alimento y nosotros queremos que tú deposites en nuestro espíritu semillas que germinen, que crezcan y que den fruto. Abrimos nuestro espíritu para que tu glorioso y santo espíritu, trascendiendo de una manera especial, acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y nos fortalezca en nuestro ser interior, a la vez que nos edifique con el estudio de tu palabra. Tenemos la plena seguridad que tú nos vas a entregar lo que has preparado para nosotros en este día. De antemano queremos darte muchísimas gracias y toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, quiero presentarle el tema la labor pastoral. La semana pasada hablamos acerca de la conducta de un apóstol en el capítulo número 20 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de la labor pastoral. Para muchas personas, la proclamación de un mensaje centrado en la promesa de prosperidad, que parece hacer de ese mensaje el centro mismo de la fe, abro paréntesis, sin desconocer que la fe cristiana lo contempla, cierro paréntesis, ha dificultado la aceptación del mensaje del Evangelio. Algunos pocos ejemplos de personas codiciosas que han hecho del Evangelio una mercadería, contrariando el mensaje de la fe cristiana, no alcanza a desdibujar el valioso trabajo honesto y desinteresado de miles de cristianos, líderes y pastores que aman, sirven y viven honestamente sin abusar de su investidura o de los feligreses creyentes para obtener ganancia para sí mismos. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 4 puntos importantes de mi tema. 1.
motivos para el desempeño pastoral. 2, su consagración al ministerio. 3, deben ser entrenados por sus supervisores o apóstoles. 4, la relación entre el apóstol y el pastor. Vamos a ver este primer punto, motivo para el desempeño pastoral. Hechos capítulo 20, versículo del 29 al 31. Así dijo el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí en estos versículos hay 3 grandes motivos para el fiel desempeño del ministerio pastoral. 1. Ninguna oveja debe perderse por culpa o negligencia de los pastores, puesto que Dios adquirió para sí la iglesia al precio de la sangre de su propio Hijo. Lo que tanto ha costado, por fuerza debe de tener gran valor. ¿Nos damos cuenta de lo que vale una sola alma? No la echemos a perder, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:11. Así, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. Que no seamos culpables de que los hermanos se pierdan por culpa de nosotros. Dios nos ha puesto para sobreveer su rebaño, para cuidarlo, para guardarlo, para amar a esos hijos e hijas de Dios que Él ha adoptado mediante la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Como yo decía la semana pasada, la iglesia le pertenece al Señor Jesús, no nos pertenece a nosotros. Entonces nosotros tenemos que cuidar bien de aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestro pastorado para que los podamos edificar y desarrollar su potencial. Amados y amadas, no olvidemos que Dios es buen mercader, pues nadie como Él sabe el justo precio de las cosas. 2. Después de la muerte de Pablo, iban a entrar en el rebaño lobos feroces que no escatimarían la vida de las ovejas. Si es cosa tan grave ser un pastor mercenario, asalariado, que huye cuando ve el lobo, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:12, ¿qué diremos cuando el pastor se mete al lobo y arrebata él mismo las ovejas, llevándolas a la perdición? Esta palabra se iba a cumplir en el primer siglo, pero ahora también se está cumpliendo. Hay muchos lobos rapaces disfrazados de oveja en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos llegado a un punto donde mucha gente se está metiendo a las iglesias locales no para seguir de corazón al Señor Jesucristo, sino porque quieren sacar ganancias deshonestas. E incluso yo vi un informe de cómo una iglesia o un pastor, más bien que una iglesia, un pastor en República Dominicana
era un contacto de los narcotraficantes colombianos. ¿Y cómo descubrieron esa red de narcotráfico? Imagínense, no estamos hablando de un creyente, un pastor. Ya estas cosas el Señor las está sacando a la luz porque hieren delante del Señor. Entonces, lo que Pablo dijo que pasaría en el primer siglo, de que muchos se introducirían en la iglesia del Señor para tratar de dañarla, eso también está pasando en el día de hoy. Este es tema de actualidad. Así que esa palabra se cumplió en el primer siglo, pero se está cumpliendo también ahora. Uno de los misterios más grandes de la historia eclesiástica es la temprana entrada de la apostasía en la iglesia. Tan pronto como murieron los apóstoles, comenzaron a surgir lenta pero decididamente doctrinas y prácticas contrarias a la palabra de Dios. Era menester pues velar recordando que por 3 años de noche y de día Pablo no había cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él había cumplido bien su oficio de atalaya de pastores y ovejas. Con su palabra y su ejemplo les había dejado un buen modelo que imitar. ¿Quién de los oyentes no vibraría de emoción al oír esa exhortación del gran apóstol? ¿Quién tendría excusa para comportarse después con negligencia? Con lágrimas le servía a ellos, así como con muchas lágrimas había servido al Señor. Vamos al segundo punto, consagración para el ministerio pastoral. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre los santificados. Los encomienda a la guía, a la gracia y al poder de Dios en 2 formas. Uno, al encomendarlo ora por ello, así como después orará con ello más adelante, según vamos a ver en el versículo 36. Él se marcha y no volverán a ver su rostro, pero Dios estará con ellos y no los desamparará, pues es amoroso y todo suficiente. 2. Los encomienda igualmente a la palabra de su gracia, no al verbo, sino al evangelio, que tiene poder doble para sobreedificarlo, es decir, para asegurar su crecimiento espiritual ya desde ahora, y para darles herencia con todos los santificados, aquella herencia escatológica de la que habla Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, los versos 4 y 5. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. El Evangelio, amados hermanos y hermanas, nos ofrece no solo el conocimiento de la gracia de Dios, sino también las promesas de la gloria de Dios. Esto está reservado a los santificados, es decir, a los que han nacido de nuevo para entrar en el reino.
Es interesante la manera como el apóstol Pablo encomendó, consagró a Dios estos ancianos, o sea, estos pastores de Éfeso. Los pastores tienen que ser consagrados para desarrollar una labor extraordinaria en medio de la iglesia. Son aquellos encargados de alimentar a las ovejas, de cuidar el rebaño del pastor y de ser ejemplo para esos hijos e hijas de Dios. Entonces, se requiere no solamente una consagración de los pastores, se requiere también que todos los miembros constantemente estén orando por ellos, porque cuánto le gustaría al enemigo de nuestras almas poder herir a los pastores para que el rebaño se disperse. Entonces, oremos mucho por todos los pastores para encomendarlo a la gracia de Dios y de su palabra bendita y santa. Vamos al tercer punto. Deben ser entrenados por los apóstoles. Los pastores deben ser entrenados por los apóstoles. Hechos 20 del 33 al 35. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Aquí la capacitación es de una forma práctica. Pablo les está diciendo a los ancianos de Éfeso que imiten las cosas que él hizo. Y él no se recostó a la iglesia, ni anheló lo que no era suyo. En el día de hoy estamos viendo cómo muchos se quieren recostar a la iglesia. Gente que son líderes o que son pastores que no trabajan, y los miembros de la congregación le tienen que hacer todo totalmente gratis. Cuando a mí un hermano de la congregación me hace un trabajo y él me dice, apóstol, yo no le voy a cobrar nada, entonces yo le doy una ofrenda. Porque la palabra del Señor dice que todo obrero es digno de su salario. Y yo no creo que la gente que le tiene que servir al Señor Jesucristo me deban servir a mí gratis, o sea, que yo abuse de ellos. Ese es un tiempo cuando ellos están conmigo en el que pudieran estar haciendo un trabajo que sea remunerado. Entonces uno tiene que ser, ¿cómo es? Bien recto, lleno de justicia con esa gente que está a nuestro cuidado. Qué bueno es que el apóstol Pablo, aunque algunos ya tildan a Pablo de viejo, hay algunos que ya dicen que algunas cuestiones de las que dijo Pablo no están bien, pero Pablo dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ahora hay quienes quieren que le entreguen plata, oro y de todo. Si a mí alguien de manera personal me da algo, me da un regalo porque dice que Dios lo motivó, yo lo recibo, pero yo no voy a manipular a la gente para que me estén dando absolutamente nada. A veces yo hablaba con mi esposa y le decía esto, cuando tú estás frente a los hermanos de la iglesia, no trates de decir las cosas que tú deseas, porque ellos, cuando te oyen decir las cosas que tú deseas, van a tratar de hacer hasta lo imposible para poder darte esas cosas. Así que uno tiene que tener cuidado. Yo no le digo a los hermanos, miren, yo anhelo esto, anhelo lo otro. No.
Si el Señor le habla para que me regalen algo, lo tomo. Pero si no, no manipulo. Yo le oro al Señor para que el Señor me pueda suplir todo lo que yo necesito. Eso se llama dependencia de Dios. A veces en vez de depender de Dios, nosotros lo que hacemos es que dependemos de los hermanos. Y eso sí está totalmente mal. Dice Pablo, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. O sea, Pablo, aunque predicaba la palabra de Dios, trabajaba. Verso 35, en todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ojalá y estas palabras del Señor Jesucristo se queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente para saber que más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol se recomienda a sí mismo ante los pastores de Éfeso para darle una enseñanza práctica. Él ahora, en esta ocasión, él le dice, ustedes no volverán a ver mi rostro. Entonces eso quiere decir, las palabras que yo estoy hablando con ustedes son palabras finales. Eso es como cuando alguien se va a morir, que dice las últimas palabras, la gente recuerda lo último que dijo. Pablo entonces le dice, esta es la última vez que van a ver mi rostro. ¿Para qué? Para que ellos pudieran guardar bien estas palabras como la última palabra del apóstol. Él quiere que ocurra algo en ellos, que ellos sean capacitados a través del modelo que él le presentó. Él quiere que ellos le imiten en todo lo que él ha hecho. Usted quiere que la congregación haga algo, hágalo usted primero para que después la congregación lo imite o la imite a usted. El apóstol se recomienda a sí mismo no por jactancia, sino como testimonio y para ejemplo de los pastores entre varias vertientes que vamos a ver. Uno, las palabras que dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, las podemos comparar con las del profeta Samuel, cuando iba a haber una transición en Israel. El pueblo de Israel pidió rey. Ya Dios entonces le ha dado el primer rey y Samuel ha ungido el primer rey. Entonces Samuel, en una reunión con el pueblo de Israel, esto fue lo que le dijo. Primera de Samuel 12:3. Heme aquí, testifiquen contra mí en presencia del Señor y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno para cerrar mis ojos por ello? Testifiquen contra mí y yo se lo restituiré. Qué bueno es que un líder al final de su carrera pueda estar frente al pueblo y decirle lo que le dijo el apóstol Pablo o lo que le dijo Samuel al pueblo de Israel. Pablo, lejos de codiciar lo ajeno, él gastaba lo suyo y se desgastaba a sí mismo por los demás, como le dijo a los hermanos de Corinto, en su segunda carta, capítulo 12, versículos 14 y 15.
He aquí estoy listo para ir a ustedes por tercera vez y no les seré carga, porque no busco las cosas de ustedes, sino a ustedes. Pues los hijos no tienen obligación de atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Sin embargo, de muy buena gana gastaré yo de lo mío y me desgastaré a mí mismo por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Dos, precisamente por eso, añade, ustedes mismos saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo tenía una cabeza y una lengua con las que poder ganarse el sustento y por predicar el evangelio tenía derecho a vivir de él, como dijo en 1 Corintios 9:14. Pero él mostraba aquellas manos no finas y delicadas de repasar papiro, sino duras y callosas de fabricar lonas. Más aún, lejos de dejar que otros ganaran para él, él ganaba para sustentar a los que estaban con él. Pablo se sentía satisfecho con lo que tenía en todo lugar mientras pudiera hacer la obra de Dios. Amado hermano, hermana, examine sus actitudes relacionadas con su salud y comodidad. Si se centraliza más en lo que no tiene que en lo que tiene, es tiempo de examinar sus prioridades y poner la obra de Dios en primer lugar. Pablo trabajaba haciendo tienda para mostrar que estaba libre de codicia, no para convertirse en millonario. Se mantuvo e hizo lo mismo con otros que trabajaban con él. También los menciona en algunas de sus cartas. Por nuestra parte, nosotros no vamos a criticar a sus acompañantes, pero la verdad es que quienes están decididos a tomar el remo para navegar, han de hallar que los demás estarán muy contentos de disfrutar el paisaje. 3. La tercera vertiente, para mejor exhortarles a la generosidad que también practicaba él, le cita una frase del Señor que no figura en los evangelios, pero él la conocía sin duda por declaración de los apóstoles. Hace más feliz el dar que el recibir. Amados y amadas, el criterio del mundo es contrario a esto. Los mundanos prefieren recibir, abro paréntesis, y aún robar, cierro paréntesis, a dar. Una ganancia, abro paréntesis, cuanto más fácil, mejor, cierro paréntesis. Es la suprema aspiración de los que ponen la felicidad en las cosas de este mundo, pues con dinero pueden alcanzar todo lo demás. Pero el criterio divino es diferente. Dar nos asemeja a Dios, que da todo a todo y no recibe de ninguno cosa que Él no haya dado. También nos asemeja al Señor Jesús, quien pasó haciendo el bien. Es más agradable dar a los agradecidos, pero todavía es más honorable dar a los que son desagradecidos, pues entonces
tenemos a Dios como único galardonador. Vamos al cuarto punto. La relación entre el apóstol y el pastor, o los pastores, allá en el caso de Pablo. Hechos 20, del 36 al 38. Cuando había dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, lamentando sobre todo por la palabra que le había dicho, que ya no volverían a ver su cara. Y le acompañaron al barco. Llega la hora de la despedida, que fue muy solemne y muy emotiva en tres formas. Uno, dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. La reverencia y humildad de la oración se echa de ver en la postura frecuente en Pablo, aunque casi pasada de moda entre los evangélicos. Fue una petición acompañada de adoración. Buena oración después de tan buen sermón. También nosotros debemos orar al despedir o al visitar a nuestros hermanos en la fe. Mi pastora, que ya se fue con el Señor, Odila de Julio, mire, cuando nosotros llegábamos a su casa no podíamos salir de allí sin que ella orara con nosotros. Cada vez que nos encontrábamos con la hermana Lila había que orar. Esa era una costumbre de mi pastora. Entonces, a mí me cuentan las situaciones y eso, y acordando lo que ella hacía con nosotros, yo le digo, bueno, vamos a orar. También nosotros debemos orar al despedir o al visitar a nuestros hermanos en la fe. Pablo seguía en esto el ejemplo del maestro, Juan 17:1. Me atrevo a decir que así como a Juan 17 se le llama el lugar santísimo de tal evangelio, yo llamaría lugar santísimo de Hechos el capítulo 20. Segunda vertiente, se despidieron todos con gran llanto y echándose al cuello de Pablo le besaban afectuosamente, según costumbre secular y cristiana de los orientales. Lo que más le había llegado al corazón era la palabra que había dicho de que no verían más su rostro. Amados hermanos y hermanas, toda despedida entre buenos amigos es triste, pero la última despedida es la más triste de todas. Gracias a Dios que aunque no volvamos a ver en este mundo el rostro de nuestros seres queridos y de nuestros buenos amigos, los volveremos a ver para siempre y mejorados en otro mundo mejor. La tercera vertiente, y le acompañaron al barco para gozar un poco más de su compañía y conservación y verle por un poco más de tiempo. Para consuelo de ambas partes, la presencia espiritual de Cristo se iba con Pablo, pero se quedaba al mismo tiempo con los ancianos de Éfeso. Con los ojos arrasados aún por las lágrimas, la pequeña compañía pasa por las calles de Mileto y desciende al puerto y no dejar a Pablo hasta verle embarcado. Y aún podemos pensar
que los hermanos no dejaron el muelle hasta que la vela latina de la embarcación desapareciera detrás del promontorio y señalar el fin de una época, tanto para ellos como para el apóstol. ¡Qué tremendo! Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo quiso tocar con esta despedida el corazón de los pastores para que ellos a su vez hicieran todas las cosas que habían visto que él hacía. Nosotros debemos ser ejemplo. Los apóstoles debemos ser ejemplo de los pastores y de toda la grey. Los pastores deben ser ejemplo de la grey. Y como dijo el apóstol el apóstol Pedro, imitar las cosas buenas que hacen los apóstoles, que hacen los supervisores. En otros términos, los obispos. Tenemos que imitar lo bueno. Y qué bueno es que el Señor nos plasmó esto que hemos estudiado en el día de hoy del libro de los Hechos, para ver la labor de los pastores. Y haciendo una recapitulación, lo más importante de un pastor es que pueda cuidar a aquellos hijos e hijas de Dios, aquellas almas que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Que no seamos culpables de ser negligentes, sino que realmente el Señor un día nos pueda decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amados pastores, amemos a la iglesia del Señor Jesucristo como Él la ama. Y seamos condescendientes con ellos. Seamos buenos, misericordiosos con cada uno de los miembros de nuestras congregaciones. Y recibiremos de parte de nuestro Dios recompensa por haber cuidado lo que le pertenece al Señor Jesús. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, reconocemos que la labor pastoral es ardua, es tesonera, larga, desgastadora, pero queremos pedirte que tú de una manera muy especial, Señor, cubras, guardes, protejas de manera sobrenatural a tus siervos los pastores. Señor, que cada día tú aumentes sus fuerzas como las del búfalo. Señor, y le des visión como el águila, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tu reino siga siendo establecido, Señor, y se pueda seguir extendiendo y expandiendo para la gloria de tu nombre santo. Gracias por tu glorioso y santo Espíritu que nos inspira, que nos ilumina y nos revela, Señor, tu voluntad. Te entregamos a ti nuestro corazón y nuestra vida como pastores. Oh, para hacer lo que tú quieres que hagamos en cada congregación,
en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y que las congregaciones que tú has puesto a nuestro cuidado puedan tener un crecimiento extraordinario, Señor, de manera espiritual, de manera ministerial, Señor, y que sean prosperadas en todas las cosas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, toda la honra y la gloria te pertenece a ti, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, una vez más les agradezco el haber estado conmigo este tiempo maravilloso de estudio de la palabra del Señor. Si así el Señor nos lo permite, esperamos volver a vernos el próximo jueves a las 7 de la noche. Mientras llega ese momento, que el Señor le cubra, le proteja de manera sobrenatural, le bendiga y le prospere en todas las cosas. Es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones.